tal? Gusto en saludarles. Mi nombre es Galo Bau. Estoy aquí conversando con Hipatia Campos después de un largo viaje. Estoy con una señora, con una dama. Permíteme decirte así, Hipatia. Uno, por el esfuerzo, por el trabajo que has hecho y porque me parece fantástico que tú hayas estado en la ciudad donde queman las papas, ¿no? Entiendo que tristemente, yo conozco Guayaquil y digo tristemente por la situación en que están pasando los compañeros de aquella ciudad. Hermosa, hermosa capital de nuestro país, hermoso todo como es su gente, porque la conozco, he compartido con ellos más de 6 meses en la vida y me parece que lo que está pasando, lo que sucede o lo que pueda venir es muy penoso realmente con este asunto de la pandemia. Cuéntanos, Hipatia, ¿cómo tú lo percibes, cómo tú lo ves, cómo tú lo sentiste? Bueno, 16 días en realidad es un tiempo en donde podemos nosotros tener que decir, ¿no? Hemos visitado los barrios. 16 días pasaste en Guayaquil. Pasé en Guayaquil. ¿O durante el viaje y todo? No, 16 días en Guayaquil. Exactamente 16 días, sí. Y visitamos las zonas más afectadas, estuvimos en el sur de Guayaquil, en donde existe el más alto nivel de contagio, y asistimos a las personas que necesitaron de nuestra ayuda, ¿no? Hemos aplicado nuestro suero marino en el proceso de inmunización y también hemos asistido a las personas especialmente que no podían respirar. Y hablando de sueros marinos, ¿me puedes contar un poquito? Claro. A ver, veamos. Claro. Permítanos, vamos a preparar este asunto ante las cámaras. Decir que tengo bien vistas hoy. Sí, se ve. Bueno, ya tenemos la práctica también. Estuvimos atendiendo a más de 3.000 personas. Más de 3.000 personas. ¿Tomaron en cuenta ese asunto? ¿Tienes los nombres, los teléfonos de esas Sí, personas? de la mayor parte de personas que hemos asistido, sí. Las otras hemos tenido en video, muchos quisieron que se vean en nuestras redes sociales, muchos no dejaron publicar los videos, como cada quien tiene su derecho a percibir la situación, entonces, pero sí nuestra contabilidad da, por la cantidad de material que llevamos, suplía 3.000 personas. Qué delicia, Hipatia, siento el calorcito en la garganta, en la cabeza, en el cuerpo. ¡Qué genial! 16 días haciendo esto. 16 días haciendo esto. Parecería algo muy simple, parecería algo muy fácil, y es muy simple, es muy fácil. ¿Qué contiene esta? Bueno, nuestro suero marino es un producto elaborado por la asociación, desarrollado de hecho por nosotros, por la Asociación de Producción Industrial de Migrantes y Familiares de Tungurahua. Somos una organización de la economía popular y solidaria de migrantes, ¿no? Y nos hemos dedicado al desarrollo de productos en base de agua de mar. La marca es Esencia Marina. Esencia Marina, sí, es nuestro suero marino y de paso quisiera que las personas conozcan, entiendo que hay personas que están vendiendo sueros marinos ahora, ¿no? Esencia Marina es en realidad la marca que ha aplicado para el tratamiento del COVID. Correcto. Hipatia, 17 días. 16 días en la ciudad de Guayaquil. Cuéntanos, ¿cómo vive la gente? ¿Qué cambios has notado tú? Porque también no es menos cierto que tú frecuentemente viajabas a la ciudad de Guayaquil. ¿Qué cambios has notado dentro de este aspecto? Bueno, Guayaquil literalmente huele a muerte. No es el Guayaquil que yo conocí, obviamente la gente está respetando su cuarentena, el toque de queda, las calles están vacías, en las zonas suburbanas tenemos... Pero muy difícil, permíteme decirlo, muy difícil. Para personas que de pronto ganaban un poquito de dinero, ¿no? Quizás $1 diario, y ese dólar lo utilizaban en alimentación y tener que guardarse en sus casas. Bueno, de hecho, la situación económica se ve complicada para todos. Hemos ingresado a cada uno de los domicilios de las personas que nos llamaban y se puede ver que tienen poco para comer y están obviamente preocupados por la situación porque no pueden salir a trabajar, ¿no?
respetando el toque de queda a partir de las 2 de la tarde no se puede hacer mucho. Entonces, bajo ese panorama que tienen, aparte de la enfermedad, porque donde hemos visitado la gente está contagiada, ¿no? Había visto algún momento en una noche las cifras oficiales, que yo pienso que no se acercan en lo más mínimo a lo que realmente tenemos, porque obviamente si no podemos acercarnos o no queremos acercarnos por el miedo al contagio, no podemos tener cifras reales de la situación que se está viviendo. A mi parecer, con lo que hemos podido ver en estos 16 días, las personas que nos han llamado y hemos visitado, de hecho nos hemos quedado en los barrios porque las personas han solicitado el servicio, uno de cada miembro de familia está contagiado. Y tomamos en cuenta de que tenemos personas que viven entre 24, 30 metros cuadrados, son 10, 12, a veces 14 miembros de familia que están dentro de la casa, entonces es imposible pensar que una mascarilla puede ser que no se contagie, ¿no? Correcto, claro, estás todo el tiempo. Además, estamos hablando de la cantidad de gente, ¿no? Cantidad de población en una misma vivienda. Exactamente, porque claro, el hacinamiento, lo que se suele decir. Tiene que respetar el toque de queda y pues lo hacen de esa manera y claro, todos los miembros de la familia están dentro. Y sabes, hablando de este aspecto, ¿no? En las noticias internacionales, hace unos días atrás salió que realmente las cifras que dan los estados o los gobiernos habría que multiplicarlas por 10. Porque simplemente la gente, los datos que te da el Estado son los datos que tienen ellos en los hospitales, son los datos de las personas que se acercaron a hacer las pruebas, son los datos de los que están internos en los hospitales, pero no los datos de las personas que están en las casas, no los datos de las personas que no se han hecho ningún análisis y que a lo mejor les sale el zampullido, porque esa es otra cosa también que se ha notado en las personas que están enfermas de COVID. Sí, son muchos los síntomas que se han visto. Los más comunes son en las personas de la tercera edad, diarreas, dolores de cabeza, decaimiento. Muchos han descrito que empiezan con picones en los pies, en las manos, dolor en los pulmones. ¿Y qué hay del sarpullido? Eso sí, también tenemos los sarpullidos, somos como eczemas. Se da más en las personas jóvenes, ¿no? En las personas jóvenes, y hemos tenido personas de 40 años, 50 años, no los de la tercera edad, pero se ha notado en las personas jóvenes que hay un tipo de erupción cutánea y que pica, ¿no? Eso también es uno de los síntomas que se han notado. Y bueno, creo que hemos descrito ya en nuestra página de Facebook cuáles son las condiciones en las que se encuentran los pacientes y qué no deben hacer. Hoy hemos saludado, no he usado mascarilla, porque las pruebas y los análisis que tú te hiciste antes de regresar a la ciudad de Ambato indican que no tienes el COVID, no estás con el virus. Sí, justamente hoy recibí buenos datos, publicaremos ya en las próximas horas. Están los pulmones completamente limpios, no existe cristalización de alveolos, lo que denota que estamos en un estado de salud bueno, ¿no? Y nos decimos porque teníamos que dar a notar cómo es que salimos de la ciudad de Guayaquil, ¿no? Porque hubo en nuestras redes sociales unas discusiones sobre el tema de la bioseguridad, ¿no? Nosotros estábamos muy conscientes de que viajando a la ciudad de Guayaquil teníamos que contagiarnos para poder ayudar a las personas. Yo había leído a uno de los datos de las personas que escribieron que decían que sí, que necesitas de este asunto guardar la bioseguridad y todo lo demás. Claro. Pero también hubo otro comentario de alguien que decía que en un caso de guerra no se puede tener todos los documentos a la mano. Claro, literalmente estábamos en eso. O sea, el tema de la bioseguridad me parece es un tema más protocolario, ¿no? Todo el mundo esperaba que nosotros lleguemos con un traje de marciano y con un fumigador para verles a ellos. Y incluso las personas enfermas, los que íbamos a asistir, se asustaban de vernos solamente con una mascarilla y una jeringa, ¿no? Entonces, ¿qué hemos querido demostrar con esto? Que nuestro principio, que el principio del producto que hemos desarrollado, la terapia marina, que se basa en la teoría del terreno, que se dijo que el terreno es todo, es eso, ¿no? Si yo voy a un lugar, tengo que contagiarme, obviamente tengo que inmunizarme, tengo que contagiarme, y no puedo llegar con un equipo de bioseguridad, lo que haría ralentizar mi infección, nada más. Es más, se dice que en el país todo el mundo debería de pronto enfermarse, pero no quieren a esta cuarentena. Lo que permite no es que la gente no se enferme, lo que permite es que haya un descenso de los
No, la idea pienso que está completamente errada. O sea, lo que yo he podido percibir es que la gente piensa que no saliendo de la casa no se va a enfermar. Esa es la idea que se ha que la gente no, yo creo que es los medios de comunicación que han dado el tema mediático de que no nos vamos a enfermar y quedémonos en casa. Ese no es el punto. Nosotros, el grupo de Ciencia Marina, las tres personas que somos de Guayaquil, hemos partido desde la premisa de la medicina oficial. Nos inoculan vacunas para que nosotros nos inmunicemos y el momento que nos tengamos que enfermar no sea tan terrible, ¿no? Bajo esa premisa hemos manejado nuestra visita a Guayaquil. Vamos a Guayaquil, nos enfermamos, pasamos el tiempo, aplicamos nuestro producto y generamos un proceso de inmunomodulación para que al final el virus que ha ingresado a nuestro cuerpo no sea letal. Creo que ya hemos demostrado con nuestros exámenes de sangre, quizás tenemos que hacerlos también en 10 días uno de COVID, pero hemos demostrado que nuestro estado de salud está bueno. Entonces quizás ese es el contexto que nosotros en el que queremos manejar el producto nuestro y el trabajo que hemos hecho en Guayaquil. Como digo, todas las personas tienen miedo a la infección y ese es el punto, que no debemos tener miedo al virus. El problema no es el virus, el problema es el sistema inmunológico del paciente que se infectó con él. Es el terreno, la teoría del terreno. Es la teoría del terreno. ¿Cuáles son los científicos que hablan de esta teoría del terreno? Bueno, hablamos, la teoría marina científicamente viene desde hace un siglo atrás. René Quintón fusionó quizás todas esas teorías, luego vinieron científicos que fueron ratificando el tema. Claude Bernard fue el primero que sentó la teoría, Quintón la aprobó, ¿no? Con el tema del agua marina. A través del trabajo científico que hizo. Exactamente, porque es un tema netamente científico. Quizás muchas personas están pensando que el tema de la medicina marina es un tema de medicina alternativa. No es un tema de medicina alternativa. Nosotros estamos generando nuevos conocimientos a partir de lo que ellos nos han dejado como base científica, y esto es medicina marina de alto nivel científico, ¿no? Porque nosotros no estamos ofreciendo una cura, nadie ha dicho eso. Lo que estamos llegando es con nuestro producto, al momento de que asistimos al paciente, en ese momento está completamente saturado, los pulmones no están respondiendo, llegamos con nuestro producto, aplicamos y en cuestión de segundos el paciente empieza a respirar. Entonces uno se pregunta, ¿por qué está así? ¿Por qué pasa esto? Un paciente es un paciente ácido. Además de eso, ha ingestado ya una... Esa es la teoría del terreno cuando hablamos de acidez. Exactamente, ¿no? Explícanos un poquito más qué es de la acidez. Nuestro producto es un producto alcalino. El suero marino tiene un 8.3 de pH, la persona está ácida, la persona está descompensada, la persona tiene un sistema inmunológico deteriorado, porque si no, no hubiera llegado al estado que llegó. Entonces, lo que hacemos nosotros con nuestro producto es llegar a inmunomodular y a generar una bioregulación interna para que la homeostasis del cuerpo se vaya equilibrando y de esa manera el sistema inmunológico... Bioregulación interna, estamos hablando de que nuevamente el cuerpo asuma un proceso natural, autoinmune, de autorregulación. No, es un proceso natural nosotros somos seres autorregulables y autorregenerables, ¿no? Lo que pasa es que nos faltan las herramientas para ello. Y si yo entiendo que una persona enfermó y está en una situación de esas, significa que su sistema inmunológico no está trabajando como debe. Llegamos con nuestra cantidad de sales minerales que tiene nuestro suero marino, llegamos con la cantidad de alcalinidad que necesita el cuerpo, llegamos con la salinidad que tiene nuestro producto. ¿Para qué? Para que se cree un ambiente hostil para el patógeno, para el virus, y se crea un ambiente beneficioso para el paciente. Eso es autobioregulación. Eso se llama una bioregulación. Cuando nosotros estamos en el vientre materno, que de hecho de paso había que explicar que nosotros consideramos ser seres marinos porque vivimos 9 meses en líquido amniótico, vivimos y recibimos a través del cordón umbilical todos los nutrientes para vivir. Solamente te corto para aumentar algo. Este asunto de lo amniótico que tú estabas hablando, de este líquido, yo he leído un poco y he llegado a más bien los escritos de los científicos dicen que es un líquido que no se puede reproducir en laboratorio. La sangre y el agua marina no se puede reproducir en laboratorio. ¿Y el líquido amniótico? Y el líquido amniótico tampoco. Bueno, hay procedimientos científicos que están intentando crear seres nuevos, ¿no? Entiendo que estarán en ese estudio, pero más allá de eso, de querer alterar la naturaleza, porque mucha gente nos ha preguntado, ¿y eso es para fortalecer el sistema inmunológico? Y hemos dicho que no.
Nosotros no podemos creernos más que la naturaleza. Ya. La naturaleza es sabia y nos ha llevado al nivel, como seres humanos, de un sistema inmunológico equilibrado. Nosotros lo que tenemos cuando una persona enferma es una persona con un sistema inmunológico mucho más bajo y menos activo que el que deberíamos tener. Fortalecer algo significaría que yo digo que quiero subir más de lo natural y no estamos fortaleciendo nada, estamos equilibrando lo que se llegó en algún momento por temas virales, por temas de nutrición, a desequilibrar. Entonces por eso llamamos que nuestro producto es un inmunomodulador que en ese momento actúa. Ustedes han podido ver los videos. Nosotros somos también somos microbiotas cada uno de las personas. Claro, y eso es una cosa que las personas deben entender. Les tienen miedo a las bacterias, a los virus, a los hongos. Entiendo que la teoría que maneja la medicina oficial es esa, ¿no? Pero ¿cuál es el sentido de todo? Nosotros hemos convivido como seres humanos desde que somos humanidad con bacterias, hongos, parásitos, virus, ¿no? Y quizás la forma de vida que se llevaba hace 100 o 200 años atrás no hacía daño porque no llegaba a un desequilibrio interno. Ahora tenemos electromagnetismo por los teléfonos, ahora tenemos la comida, la alimentación. Claro, tenemos los pesticidas, tenemos comida genéticamente manipulada, tenemos transgénicos de por medio. No podemos esperar y hablar de que nosotros somos seres humanos como hace 100 años atrás, o 200 años atrás, es imposible, ¿no? Tenemos todos esos factores externos que van afectando. Entonces entendemos que un virus obviamente va a ser letal en una condición de acidificación y una condición de desnutrición, porque podemos ver cuáles son las zonas más afectadas. Nosotros hemos recibido pocas llamadas de la zona norte del país, en donde, bueno, de la zona norte digamos de la zona donde las personas tienen más poder adquisitivo, ¿no? Y de las zonas suburbanas, de los barrios más marginales, las personas hemos llegado y no tienen ni siquiera qué comer. Entonces podemos entender cuál es el sentido de esto, ¿no? Si yo estoy desnutrido y a la vez obviamente no tengo la nutrición correspondiente para que mis procesos celulares se den digamos por terminado y haya un proceso interno, biológico, químico correcto, obviamente voy a enfermar. Ese es el desenlace de un proceso de desnutrición de una persona. Entonces ellos son los más afectados, ¿no? Me parece genial este diálogo, Pati. Creo que sería para conversar horas y horas de este tema. Regresemos a las sales. ¿Por qué el líquido o la sustancia que tú utilizas, por qué el plasma que tú le inyectas a las personas, diríamos un plasma marino? Sí, plasma marino se llama así siglo atrás. ¿Por qué este plasma marino hace lo que hace dentro del cuerpo humano? Tú estabas en eso antes de cortarte. Bueno, como podrán ver en algunos videos, nosotros llegábamos al llamado de personas que tenían obstrucción pulmonar. Eso es lo que teníamos como prioridad, porque se denota y podemos ver, o sea, como digo, después de 16 días de atender pacientes de ese tipo y en la zona de más alto contagio, pudimos darnos cuenta de que el pico más alto de la enfermedad era cuando había una obstrucción respiratoria, ¿no? Había personas que tenían dolores, decaimientos, molestias, diarreas, pero esa fue la parte más difícil para nosotros y entendíamos que es a ellos a quien tenemos que asistir. Cuando llegábamos tenían una presión en el pecho y no podían respirar por más intento que hacían, ¿no? Entonces aplicábamos nuestro suero marino y en cuestión de segundos iniciaban a poder respirar sin necesidad de oxígeno, ¿no? Que dicho sea de paso, en la ciudad está escaseando y es sumamente costoso. Un tanque de esos cuesta $800 y una persona que no tiene que comer no se va a poder costear algo como eso, ¿no? Entonces, aplicando esto, las personas iniciaban a respirar y luego les dejábamos las dosis para el día porque no podíamos volver a asistir a todos, ¿no? Y el proceso era ingresa la cantidad, determinábamos en ese momento cuánto suero marino debe recibir una persona, porque la dosificación siempre es diferente. Si una persona es de la tercera edad, una persona es joven o una persona es de 50 años. Antes de llegar a esa parte, hablemos de la salinidad, ¿no? Y completemos esto para luego preguntarte por este asunto que también nos interesa. Por ejemplo, ¿qué pasaría con una persona de tercera edad? ¿Qué pasa con un joven? ¿Qué pasa con una persona de mediana edad? ¿No? ¿A qué nivel tiene que ser inyectado, ¿no? Entonces, regresemos a este asunto de la salinidad. ¿Por qué yo entiendo que el cuerpo humano tiene hasta un 9% de salinidad? ¿No? El agua de mar tiene hasta 36 gramos de sal por litro.
¿Esto es lo que origina que una persona pueda curarse, sanarse? Ya, la teoría marina habla de la salinidad, o sea, en el aspecto, es uno de los aspectos y de las fases del producto, claro. Si nosotros manejamos una salinidad del 9%, al aplicar un suero marino nosotros elevamos la salinidad, lo que hace que el patógeno que vive en esa salinidad encuentre un ambiente hostil. Ya no es un medio interno, ¿no? Un virus, el virus en este caso, cuando toma contacto con el suelo marino, se inhibe, no podemos hablar quizás de desaparecerlo, ¿no? Pero hacemos que se inhibe en ese momento y es el proceso que llevan los pacientes, porque por eso dejamos luego sueros adicionales, no estamos solamente tratando con una dosis. Inhibe el proceso y hace que se desinflamen los bronquios, ¿no? Y el paciente comienza a poder recibir más oxígeno. Entonces, la salinidad, y que es la característica del producto, como dije, es alcalino, es mega salino y es también, viene cargado con todas las sales minerales que necesita el organismo. Entonces, tenemos 4 procesos quizás en uno, ¿no? Aparte de la bioregulación que va generando, porque hace que el sistema inmunológico se despierte y comience a trabajar como necesita hacerlo. Ese es el proceso, ¿no? Por eso yo quiero ser clara. Es como que le da disculpa, lo mejor la comparación es como que le da un pinchazo a través del plasma que tú ingresa al cuerpo, le da el pinchazo al cuerpo, el cuerpo reacciona y dice, sí, y entonces, aquí estoy, ¿no? Entonces comienza a funcionar y obviamente se notaba que al minuto el paciente comenzaba a respirar mejor y ya podían al menos hablar y podíamos poder conversar con el paciente y preguntarle su nombre y todo. Al momento que llegamos es como un campo de batalla, no podíamos llevar, y esto digo porque mucha gente nos decía, ¿y por qué no graban esto? Y otros, no tenemos un equipo de camarógrafos ni un equipo de producción, nosotros llegamos a donde necesitamos y si alguien tenía la voluntad de haber grabado el video, nos lo enviaba después o quizás uno de nuestros compañeros podía hacerlo, pero no teníamos esa capacidad para poder, ni la cantidad de personas para poder ayudarnos con eso. Hemos contabilizado, como digo, 3.000 personas por la cantidad de suero que hemos dejado en Guayaquil, ¿no? Y Patricia, solamente una interrogante quizás para darnos un pequeño cambio a lo mejor. ¿Cuántas personas fueron a Guayaquil? 3. Yo entiendo que una de estas personas que fue nunca había recibido una terapia marina o suero marino, nada, era una persona completamente sana. Sí, ¿Qué tal el proceso de él? Porque yo entiendo que tú y la otra persona, Linda, ¿no? Ya habían recibido terapias de agua de mar y ya conocían el producto, pero la otra persona realmente no. No existe diferencia y eso se ha podido comprobar porque llegamos a un paciente enfermo y le aplicamos y tenemos los mismos resultados. O sea, no es que existe una necesidad de que haya una preaplicación, no. Se trata del sistema inmunológico y eso es lo que hacemos, ¿no? Y podíamos comprobar en Alejandra que nunca recibió una dosis de agua de mar y comenzamos con nuestro proceso de 20 centímetros, diarios que lo publicamos también en las redes sociales, nos inmunizábamos de cierta manera, no por llamarlo así al proceso, y podíamos trabajar con las personas. ¿Se podría decir que se vacunaban? Aunque no. Lo que hacíamos era protegernos. Protegernos, hacer que nuestro medio esté alcalino, hacer que nuestra salinidad se eleve un poco para que cuando el virus venga, porque obviamente teníamos una tasa, se sentía, o sea, llegamos a una casa donde había un muerto o donde había un muerto hace 2 días alguien, una persona, y se sentía ese golpe aquí, ¿no? En el pecho que te obstruía y pasaban minutos, dejábamos el lugar y volvíamos a respirar tranquilamente. O sea, no es... Y por eso es que yo me ratifico en el tema. El problema no es el virus, no hay que tenerle miedo a infectarse. Vivimos. ¿Quién puede decirme ahora que no tiene una bacteria, un parásito, un hongo dentro del cuerpo? En el intestino. Exactamente. Aún se han encontrado bacterias en la parte cerebral. Cuando sube, de lo que yo he escuchado, y disculpa, no soy médico, pero de lo que he escuchado es que cuando sube estos niveles bacteriales en el cuerpo, el nivel de virus o de hongo que tenemos dentro del cuerpo, es que nos sentimos enfermos. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el miedo? Yo me pregunto, ¿cuál es el miedo a tener un virus que ha desarrollado o que viene externamente y se ha desarrollado de esa manera, ¿no? Es simplemente que tenemos que tener la protección interna. El tema no es por fuera, porque
Digo esto porque llegábamos a hogares en donde tenían una mega cantidad de cloro al interior en la entrada a la casa, y en el interior teníamos volatizado todo el cloro y teníamos hasta dolor de cabeza cuando salíamos, ¿no? Entonces, el miedo que se ha sentado en el virus es el problema que estamos llevando. Ya es una histeria global la que se ha creado y esperan que todo el mundo salga con su traje espacial afuera, ¿no? Cuando el problema viene por dentro, ¿no? Si yo recibo algo, tengo que poder hacerlo. Entonces, centrar el tema, creo que el enfoque que se ha dado a la situación no es el correcto, y por eso nosotros nos hemos visto en la obligación de irnos a probar algo que ya funcionó hace 100 años Hay una atrás. palabra que me llama la atención, inmunomodular es la palabra, ¿verdad? Inmunomodular. Entonces es lo que la gente debería hacer. Exactamente. Debería De hecho, estamos haciendo en provincias en donde nos han colaborado. Ayer ya se sumó en la provincia de Imbabura. Y por cierto, te iba a preguntar de eso de Imbabura, cuéntanos. En Ibarra no existen incidencias, no se ven, pero el punto es llegar a las personas que no están enfermas con nuestro suero para que se lo apliquen, para que cuando la cuarentena termine, ¿no? El virus va a llegar de todas maneras. Hay que estar claros en eso. No vamos a evitar la infección, el virus va a llegar y vamos a estar preparados para ello. Pasará como una gripe estacional, quizás un poco de una gripe más severa, pero no llegará a niveles como en Guayaquil. Esa es la idea, ¿no? Y obviamente los que ya están enfermos tenemos que asistirlos con el mismo suero marino que hemos estado aplicando para que puedan mejorar su situación en ese momento. Y obviamente los hospitales no dan abasto, no han dado cabida, y esas a las personas que nosotros estamos asistiendo, quizás de manera indirecta apoyando al sistema sanitario que se encuentra al momento colapsado, ¿no? Las personas que hemos visitado nos decían, fue al hospital y tenía el pecho, la presión en el pecho, que ellos deben saber obviamente cuáles son los síntomas, porque también están recibiendo diariamente personas, y me enviaron a la casa porque estoy estresada. Cosas como esas hemos escuchado, o que tómese un agua de valeriana y no regrese, porque obviamente tenían un montón de gente, y quizás por el mismo enfoque que se ha dado al tema de la pandemia, es que estamos en esta situación más complicada, y de hecho se va a seguir complicando, ya no será solo Guayaquil, ¿no? Comentaba alguien también, a un transportista de frutas de la costa de la sierra, entre la costa y la sierra. Entonces hay unos vallas de fumigación en la entrada, no utilizan cloro, que de paso es un inmunodepresor, y el mayor inmunodepresor sobre el planeta, que no se debería utilizar, ¿no? Pero llegan, entonces la gente piensa, yo vengo con mascarilla, yo vengo con guantes, vengo cubierto, y qué de las frutas que fueron manipuladas por las personas, porque toda la zona está contaminada, y podemos dar nosotros fe de eso. Quizás las instituciones estatales no lo pueden hacer porque no han llegado al lugar, porque tienen miedo al contagio, pero nosotros sí. Esta gente manipula los productos de la costa y llega a la sierra, y va a llegar, o sea, el virus va a venir, no vamos a poder evitarlo, pero tenemos que estar preparados. Esa es la premisa, porque nosotros hemos demostrado que no... ¿Qué es lo que tú crees que los ciudadanos deben hacer para prepararse? Aplicarse suero marino. Y obviamente hay una cosa, es algo que nosotros hemos podido notar. A raíz de la pandemia, la gente, por más poco dinero que hay en la casa, ¿no? Porque obviamente no tienen tanto, nadie trabaja normalmente, han llegado a un punto de entender que las frutas, las verduras, comer sano, es una salida al problema, porque también hemos encontrado personas que ya pasaron el cuadro de ahogo con vapores de eucalipto, de jengibre, han tomado agüitas. Que regresan a las recetas de la abuelita, que te ponían mi vapor, que limón y todo eso hemos visto. Entonces sí generó un cambio en la forma de ver. ¿Sí alcalinizan también parte del cuerpo? O sea, no es lo mismo tomarse una Coca-Cola, ¿no? O cualquier bebida gaseosa con una cantidad alta de azúcar, a tomarse un té de llantén, un té de tomillo, un té de menta, no es lo mismo, obviamente, pues tenemos los beneficios dentro. Entonces también hemos podido notar eso, y adicional a eso, aplicarse un suero marino para despertar el sistema inmunológico y para bioregular, estaríamos protegiendo a las personas, y va a llegar el virus, que tiene que llegar, pasará su proceso, no será un proceso letal, y estaremos generando vacunas humanas a través de eso. No tenemos que esperar, como le dije a alguien, hablé algún momento con algún funcionario, alto funcionario de la provincia de Manabí,
están esperando no contagiarse, no, ese es el enfoque, ¿no? Si yo me contagio, como lo hacen las vacunas, y es lo que las personas deben entender, ¿qué nos vacunan cuando somos niños? Claro, nos inoculan un virus, ¿no? Ya listo, entonces tenemos que inocular. Claro, el virus de pronto no está vivo totalmente, o está muerto, o una bacteria. Claro, tenemos mínimas dosis, pero el principio es el mismo. Nos inoculamos, nos contagiamos, pasa el proceso y las personas se quedan inmunizadas para que ya la pandemia sea menor, ¿no? Como decía este alto funcionario, quizás están esperando que nosotros lleguemos con un nombre ribombante, con una marca de no sé dónde y una cosa de allá, y que el científico y que aparte tiene que ser de un país primermundista. No, nosotros podemos generar nuestros propios procesos, entendiendo que aparte de eso, nuestra asociación tiene como socios a profesionales de alto nivel en este sentido, que no se está haciendo en ninguna parte del mundo, ¿no? ¿Servirá, y disculpa que me salte un ratito, servirá que la gente pueda consumir agua de mar con limón? Sí. Porque claro, yo he escuchado muchos comentarios, he leído algunos comentarios de una persona en Puerto Viejo que te comentó y que te daba las gracias porque tú le dijiste cuánta cantidad de agua debería tomar y con cuánto limón, ¿no? Yo había puesto en la página de Facebook porque veía que las personas necesitaban, las que no estaban infectadas, porque se veía que unos estaban más vulnerables en un hogar, en una familia de 14 personas, unos estaban más vulnerables que otros. Había unas muchachas que decían, yo soy la enfermera de todos ellos y no me ha pasado nada. Entonces, ¿qué significa? Que cada persona es un mundo y que cada sistema inmunológico es un mundo. No podemos generalizar a todos, y como digo, hay muchos que ya pasaron el proceso también con estas cositas naturales, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos? Que yo me estaba alcalinizando a través de la alimentación, estaba comiendo más sano, he dejado los vicios, porque la gente ya no puede comprar alcohol tampoco, ¿no? Entonces, o cigarrillos. Entonces, eso ha ido generando que el cuerpo vaya cambiando y se alcalinice y sea un poco más fuerte inmunológicamente para poder sobrellevar la fase más difícil, ¿no? Entonces, nosotros habíamos recomendado que las personas tomen, que hagan buchecitos de agua marina, ¿no? No necesariamente con limón, ¿no? Porque todo el mundo, ahora los limones están escaseando porque todo el mundo quiere limón. O sea, alguien dijo que tengo que picar 3 aspirinas con limón y el limón escaseó en la ciudad de Guayaquil. No, el punto es que hay que entender que el limón es ácido por fuera, alcaliniza cuando está dentro, pero cuando yo sobrellevo mucho la dosificación, las personas sufrían de ardor en el estómago, ¿no? Entonces, no podemos, lo que no pasa solamente utilizando agua de mar, entonces no podemos generalizar, pero sí que yo me tomo una limonada o pongo unas 2 gotitas en el agua de mar para mejorar el saborcito, está bien, porque hay que cuidar también la dentina y la flora intestinal, ¿no? Ya, eso por ejemplo, ya se había visto y se había dicho en la página web nuestra. Entonces, hay diferentes formas de enfocar esto. Y yo creo que ahora es el tiempo para las personas que no están en las zonas de contagio, que están en provincias en donde no ha habido alto nivel de contagio, que tomen agua marina. Ahora sí funciona, o sea, en un estado de pandemia nos toca obligadamente llegar vía intravenosa, no se puede de otra manera. A ver, discúlpame, Patia, diríamos así. El Estado puede proveer, cuando exista una vacuna de aquí a 1 año y medio, que posiblemente calculan los científicos que puede haber una vacuna, pueden actuar, inmunizar su propio cuerpo y llegará el tiempo en que cuando venga esta vacuna que no hará falta. La pregunta porque es, estás alcalinizado. Da igual si funciona o no funciona. La pregunta es, ¿cuántos van a morir hasta que la vacuna llegue? Ese es el punto. Aquí no es, como dije en algún momento, no es cuántas pruebas de COVID se hagan, no es cuántos salgan las estadísticas, no. El país que se consideraría que ha luchado contra esto es cuántos menos muertos hemos tenido. O sea, depende de nosotros los ciudadanos. Exactamente, yo pienso con eso. Alguien me ha preguntado qué nosotros queremos. Nosotros no queremos nada de nadie. Lo que nosotros necesitamos es que las personas... O sea, la asociación. Nosotros, obviamente, ¿no? La asociación nuestra lo que está persiguiendo es que se entienda cuál es el sentido, porque si yo no entiendo el problema, no voy a poder ofrecer una solución, ¿no? Y concientizar de esa manera para que nosotros nos generemos, nosotros a través del pueblo, porque históricamente no se ha visto diferente. Yo no conozco una parte de la historia donde los gobernantes o los gobiernos hayan hecho algo para salvar al pueblo. El pueblo siempre se ha salvado solo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo y estamos intentando, con esos donativos que nos dan, seguir ayudando a las personas. Y justamente eso es lo que te iba a comentar, te iba a preguntar. ¿La gente les ha apoyado en esto?
diríamos así, yo acabo de recibir una plasma marina, ¿no? El momento en que yo recibo plasma marina, yo no pago, no estoy pagándote por este favor que tú me estás haciendo. Y la gente ha sido retribuido ese asunto. Bueno, en las zonas más difíciles de alto contagio imposible. O sea, la gente literalmente hemos ido a buscar agua para poder mezclar agüita marina que nosotros hemos dado porque no teníamos mucho producto tampoco y las ollas están vacías. O sea, no tienen que dar, no podemos pedirles a ellos. Algo a mí me impresionó, por ejemplo, algo que tú escribiste, no me acuerdo de una persona, creo que en la ciudad en medio de su pobreza había llevado 3 jeringuillas. Y una de ellas le dio a una persona que estaba enferma. Claro, lo que ellos nos han podido ayudar, en lo que nos han podido ayudar, algunos nos han dado juguito, otros nos han dado una limonadita, otros nos han dado unos plátanos, unas manzanitas, otros nos han dado $5, $10, no, o sea, es indistinto. Y hemos sobrevivido todo ese tiempo con esa ayuda. Entonces, ¿qué balance podemos hacer al tiempo? Si nosotros entre los ciudadanos nos damos una mano y nuestra asociación tiene la predisposición de entregar el suelo marino a 0 costo, porque creemos que en un tiempo de pandemia no podemos ponernos a hacer negocio con la salud, la gente se nos muere. Entonces, no queremos llegar a ese nivel. De hecho, hemos hecho una reunión con los socios para determinar cuánto tiempo vamos a poder sostener esto. Hemos determinado que no podemos hacerlo con solo la venta del agua bebible, tenemos que utilizar el mecanismo de las donaciones para poder regresar a Guayaquil y seguir ayudando a las personas, inmunizar zonas. De hecho, tenemos en el batallón del suburbio, me parece que es la 44, tengo la idea, no recuerdo, tenemos una compañera ya. Hemos inmunizado las 2 cuadras, no ha habido más incidencia de enfermos, pese a que han tenido envueltos en bolsas de nylon a los muertos en el patio de la casa. No ha habido más incidencia y las personas nos hicieron caso, hicieron una minga, sacaron agua del estero salado y baldearon las calles, dejaron el cloro a un lado, ¿no? Entonces, cuando se llega a esa zona, se siente un ambiente más limpio. Hemos dicho que llevan eucalipto con el agua del estero para que se vaya mejorando el ambiente, ¿no? Y todos han hecho eso. Entonces estamos dando fe de algo que está sucediendo y que funciona, y que no es un tema como que si nosotros viniéramos a decir estamos curando algo. No, estamos volviendo a los orígenes, estamos dándole al organismo lo que necesita para restablecer su medio interno y que a través de eso se refleje en salud, nada más, ¿no? Entonces quizás funciona, y de hecho funciona para todas las enfermedades. La ciencia, creo que los científicos se ha llevado a un nivel fuera de lo divino, fuera de lo normal, fuera de lo humano. Queremos ser más que la naturaleza, y ese proceso de intentar ser mejor que la naturaleza nos ha llevado quizás a generar teorías erróneas, ¿no? Y tener a la enfermedad como algo en donde yo puedo sacar dinero. Bueno, y también a veces de lo que hemos podido dialogar contigo y Pati, a veces creemos que la enfermedad es mala, que la enfermedad es terrorífica, que la enfermedad es esto, aquello. Cuando la enfermedad realmente nos está diciendo que algo no está funcionando bien dentro del cuerpo, que no estamos regulados, simplemente es eso. Entonces, yo estoy muy agradecida por la intención de poder hacer esta entrevista, porque tenemos que llegar con ese mensaje. No podemos esperar que venga una vacuna de las megapotencias cuando nosotros podemos generarlo aquí en el país. Las personas necesitan volver a trabajar, necesitamos volver a generar. Nuestra economía obviamente está descalabrada después del levantamiento social de octubre, quedamos ya lisiados económicamente. Entonces la intención es hacer entender eso y perder ese miedo, no solamente a este virus, no al COVID-19, sino a los que vendrán a futuro. Tenemos que luchar con nuestras propias armas, no podemos sanarnos con armas ajenas, eso es imposible. Necesitamos fortalecer nuestro medio interno, el medio interno que teníamos cuando estábamos en el vientre materno. Eso es lo que estamos haciendo con nuestro suero marino, dándole al organismo las armas y la posibilidad para defenderse solo y crear como único país en el mundo las vacunas humanas, en donde yo no tenga miedo de saludarle a mi vecino y donde yo no tenga miedo de abrazar a la persona que me quiere, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha generado. Somos el único país en el mundo que ha llevado en esta pandemia a este nivel. Y como yo digo,
Nadie puede decir que nosotros estamos lucrando de esto porque estamos donando, estamos regalando, ¿no? Pero queremos que a través de esto se entienda que el proceso solidario debe nacer del pueblo para nosotros ir mejorando. Ningún país, porque todos están fregados, ningún país va a ser solidario ahora con nosotros. No podemos esperar que las megapotencias nos den dinero ahora. Tenemos que generar que la gente ecuatoriana, yo como migrante retornada puedo dar fe que la gente ecuatoriana es muy trabajadora. No, tienen que darnos la oportunidad y a través de esto esperemos que llegue el mensaje a los ciudadanos. No a las autoridades. No necesitamos que las autoridades entiendan. Ellos también son humanos, ellos también son humanos y también se van a contagiar, ¿no? Y se van a contagiar y al momento que necesiten, quizás de nuestro apoyo, nosotros vamos a estar ahí para asistirlos porque no son autoridades para nosotros, sino son seres humanos. Son ciudadanos. Y son ciudadanos que quizás si se unen a nuestra causa son bienvenidos y si no se unen. Somos personas y no nombres. Exacto. Tus últimas palabras, Hipatia, para cerrar a lo mejor esta entrevista. Bueno, el día de hoy vamos a hacer otro videito luego, vamos a pedir que la ciudadanía nos ayude a esta cruzada solidaria que estamos haciendo. La Asociación de Producción Industrial de Migrantes y Familiares de Tungurahua, tenemos sede aquí en Ambato, y que embotellamos el agua de mar y hemos sacado este producto. Queremos pedir encarecidamente a las personas que nos den una mano. Necesitamos donativos para volver a las zonas más complicadas, para ir generando puntos de inmunización, para que las personas que quieren hacer uso del producto lo hagan sin costo. Habrán cajitas de donativos en las localidades y publicaremos la cuenta de la asociación para que puedan ayudarnos y nosotros también ayudarnos a ayudar. Correcto. Eso es lo que necesitamos. Y cuando las provincias necesiten de esto, llegará Pichincha a necesitar, Imbabura llegará a necesitar, Tungurahua llegará a necesitar, Azuay. Entonces estarán listos la organización, la asociación para poder servir. Sí, tenemos que tener en cuenta, finalmente el tema es que después, o sea, la post-cuarentena quizás sea mucho más letal que el virus. Así es, porque estamos fuera, tenemos que cuidarnos. Y una manera de cuidarnos es esa. Sí. Gracias. Gracias por conversarnos sobre este plasma, gracias por estar con nosotros, gracias a las personas, a los oyentes por prestar atención a estas palabras de una experta realmente en esto del plasma marino.